No vayas, Ramiro. Por favor, no nos hagas pasar vergüenza. Las palabras de Andrea atravesaron su pecho como dagas envenenadas. Su propia familia, la misma sangre que correría por las alcantarillas de Santiago antes que reconocer su valía, le pedía que se escondiera, que desapareciera, que no existiera esa noche donde los poderosos de Chile se reunirían en la gala más exclusiva del año. Pero Ramiro Acosta tenía otros planes. Planes que involucrarían al mismísimo Fernando Baeza, caminando a su lado por esa alfombra que su familia tanto veneraba. Suscríbete para descubrir cómo el fracasado de la familia se convirtió en el hombre más envidiado de Santiago. El teléfono vibró 3 veces antes de que Ramiro decidiera contestar. Era Andrea, su sobrina, esa joven de 27 años que había heredado la lengua viperina de toda la dinastía Acosta. Su voz llegó cargada de esa falsa dulzura que solo emplean quienes están a punto de clavar el puñal más profundo. «Tío, necesitamos hablar sobre la gala del viernes», dijo, y Ramiro sintió cómo el aire se espesaba en su pequeño apartamento de Providencia. Sabía lo que vendría después. Conocía ese tono como un perro conoce el sonido del látigo antes del golpe. Era el preludio de la humillación, el anuncio de que una vez más sería relegado al rincón de los invisibles, de los que no cuentan, de los que manchan el apellido solo con respirar. La conversación se extendió durante 43 minutos de tortura refinada. Andrea desplegó todo su arsenal de condescendencia materna, esa que había aprendido de Lidia, la hermana mayor de Ramiro, la exitosa directora de marketing que nunca perdía oportunidad de recordarle a todos que ella había triunfado mientras él se había quedado estancado en proyectos mediocres. «La cosa es así, tío», continuó Andrea con esa sonrisa que Ramiro podía escuchar a través del teléfono. «La gala es muy importante para nosotros. Van a estar todos los empresarios grandes de Chile, gente muy influyente, y bueno». La pausa fue calculada, cruel, diseñada para que él mismo completara la frase en su mente. «Nosotros pensamos que tal vez sería mejor si tú te quedaras en casa esta vez». El silencio que siguió fue denso como el smog de Santiago en invierno. Ramiro apretó el auricular hasta que sus nudillos se pusieron blancos, sintiendo cómo cada palabra se grababa a fuego en su memoria. «Entiende, Ramiro», intervino la voz de Lidia desde el altavoz, porque por supuesto que esta había sido una emboscada coordinada. «No es personal, es solo que... Bueno, tú sabes cómo es esta gente. Son muy clasistas, muy superficiales. Y tu situación económica actual, tu apartamento, tu ropa...» No terminó la frase porque no hacía falta. Ramiro conocía perfectamente cuál era su lugar en la jerarquía familiar. El primo pobre, el que no había sabido capitalizar las oportunidades, el que arrastraba el apellido por el barro con su mediocridad persistente. Durante décadas había sido el comodín perfecto para que el resto de la familia se sintiera exitosa por comparación. Cuando los negocios de alguien iban mal, ahí estaba Ramiro como ejemplo de lo que realmente era fracasar. Cuando alguien se quejaba de su trabajo, ahí estaba la historia de Ramiro para poner las cosas en perspectiva. Pero esa tarde algo se quebró dentro de él. No fue una explosión dramática, sino algo más sutil y peligroso. La muerte silenciosa del último vestigio de respeto hacia su propia sangre. Mientras Andrea seguía explicando con lujo de detalles por qué su presencia sería problemática para la imagen familiar, Ramiro experimentó una claridad cristalina que no había sentido en años. Vio con perfecta nitidez cómo había sido utilizado, humillado, relegado y menospreciado por las mismas personas que debían haberlo protegido. Comprendió que para su familia él no era un hombre de 53 años con dignidad y sentimientos, sino un estorbo incómodo que había que mantener oculto cuando llegaban las visitas importantes. Un secreto vergonzoso que había que guardar en el sótano cuando venían los invitados de categoría. La llamada terminó con Andrea prometiendo que la próxima vez
sería diferente. Esa mentira piadosa que todos los humilladores profesionales emplean para suavizar el golpe. Pero Ramiro ya no estaba escuchando. Su mente había viajado a un lugar diferente, a un proyecto que había estado desarrollando en secreto durante los últimos 8 meses. Un proyecto que podría cambiar no solo su situación económica, sino toda la dinámica de poder dentro de la familia Acosta. Colgó el teléfono y caminó hacia su escritorio, donde una carpeta manila contenía el trabajo más brillante de toda su vida profesional. Durante meses había estado refinando una propuesta de consultoría estratégica que podría revolucionar la industria minera chilena. Había estudiado cada detalle, cada ángulo, cada posible objeción, y sabía exactamente a quién presentársela. La sonrisa que se dibujó en su rostro esa tarde no tenía nada de alegre. Era la sonrisa del hombre que acaba de descubrir que el juego siempre estuvo amañado, pero que finalmente conoce las reglas reales. Ramiro Acosta había pasado décadas siendo el bufón de la familia, el ejemplo viviente de cómo no se debe vivir la vida. Pero los bufones, cuando aprenden a jugar el juego de los reyes, pueden convertirse en los jugadores más peligrosos del tablero. Y él tenía exactamente 4 días para demostrar que el fracasado de la familia había estado planeando la jugada más brillante de todas. A veces, la familia te empuja al abismo para descubrirte que tienes alas. Fernando Baeza respondió al email de Ramiro exactamente 18 horas después de haberlo enviado. El mensaje era breve, directo, sin adornos. Su propuesta es interesante. ¿Podemos reunirnos mañana a las 15:00 en mi oficina? Ramiro leyó esas palabras una docena de veces, sintiendo cómo algo fundamental se removía en su interior. Fernando Baeza no era solo cualquier empresario. Era una leyenda viviente del mundo corporativo chileno. El ex CEO que había transformado 3 empresas multinacionales y cuyo nombre se pronunciaba con reverencia en todos los círculos de poder. Era exactamente el tipo de hombre ante quien su familia se postraría sin dudarlo, el tipo de contacto que Andrea y Lidia matarían por tener. Y ahora ese mismo hombre quería reunirse con el fracasado de los Acosta. La oficina de Fernando ocupaba todo el piso 42 de la Torre Titanium, con ventanas que ofrecían una vista panorámica de Santiago que cortaba la respiración. Cuando Ramiro entró, se sintió pequeño por un momento, intimidado por la magnificencia del lugar y por la presencia imponente del hombre que se levantó para recibirlo. Fernando Baeza tenía 61 años, pero su energía era la de alguien 20 años menor. Sus ojos grises analizaron a Ramiro con la intensidad de un depredador evaluando una presa, pero no había hostilidad en esa mirada, sino curiosidad genuina. «He leído su propuesta 3 veces», dijo mientras le ofrecía asiento, «y debo admitir que me ha sorprendido. No esperaba encontrar este nivel de análisis viniendo de alguien». Se detuvo, buscando las palabras correctas. «De alguien que no está en mi radar habitual de consultores». Era una forma elegante de decir que no entendía cómo un don, nadie, había logrado producir algo tan brillante. Durante las siguientes 2 horas, Ramiro desplegó todo su conocimiento con la precisión de un cirujano y la pasión de un evangélico. Habló de optimización de recursos, de nuevos mercados emergentes, de tecnologías disruptivas que podrían revolucionar la extracción minera. Pero sobre todo, habló con la autoridad de alguien que había estudiado el tema hasta el último detalle, que había invertido noches enteras analizando datos, proyecciones, tendencias globales. Fernando lo escuchaba con atención creciente, tomando notas, haciendo preguntas cada vez más específicas y complejas. A medida que la conversación avanzaba, Ramiro pudo ver cómo la expresión del empresario cambiaba de curiosidad cortés a interés genuino, y finalmente a algo que se parecía peligrosamente al respeto. Era una sensación embriagante,
después de años de ser tratado como un imbécil funcional por su propia familia. Su análisis sobre la integración vertical en el sector del cobre es extraordinario, admitió Fernando cuando Ramiro terminó su presentación. Hace años que no escuchaba ideas tan frescas, tan bien fundamentadas. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad que se extendía bajo sus pies como un imperio personal. Me recuerda a mí mismo cuando empecé. Esa hambre, esa necesidad de demostrar que uno vale más de lo que los demás creen. La comparación golpeó a Ramiro como un rayo. Fernando Baeza, el titán de los negocios, había visto algo en él que su propia familia se negaba a reconocer. Había validado no solo su trabajo, sino su valía como ser humano. Era el reconocimiento que había estado buscando toda su vida, pero viniendo de la fuente menos esperada. La propuesta que Fernando le hizo a continuación superó todas las expectativas de Ramiro. No solo quería contratarlo como consultor para un proyecto piloto, sino que le ofrecía ser su socio estratégico en una nueva venture que estaba desarrollando. Necesito a alguien con su visión, alguien que no esté contaminado por las ideas preconcebidas de esta industria, explicó mientras regresaba al escritorio. Y para ser honesto, me cae bien. Hay algo en usted que me resulta auténtico. La conversación derivó hacia temas más personales. Fernando habló de sus propios inicios difíciles, de cómo había sido subestimado por años, de las familias adineradas que lo habían tratado como un advenedizo hasta que su éxito se volvió imposible de ignorar. Ramiro, por su parte, se encontró contándole sobre la llamada telefónica de Andrea, sobre la humillación constante, sobre la gala del viernes donde su familia había decidido que él no tenía lugar. ¡Qué casualidad!, dijo Fernando con una sonrisa que tenía algo de predatorio. Yo también voy a esa gala. De hecho, soy uno de los invitados principales. Hizo una pausa calculada, saboreando el momento. ¿Le gustaría acompañarme? Como mi invitado especial, por supuesto. La oferta quedó flotando en el aire como una bomba a punto de explotar. Ramiro sintió cómo su corazón se aceleraba, imaginando las caras de Andrea y Lidia cuando lo vieran entrar del brazo del empresario más respetado de Chile. Sería más que una venganza, sería una declaración de guerra. Sería el momento en que el fracasado de la familia demostraría que había estado jugando en una liga completamente diferente todo este tiempo. El respeto que tu familia te niega, el mundo te lo puede dar con intereses. Los 3 días que siguieron a la reunión con Fernando fueron los más extraños de la vida de Ramiro. Por primera vez en décadas, se sintió verdaderamente poderoso, como si hubiera despertado de un sueño de mediocridad para descubrir que siempre había sido un gigante dormido. Fernando no solo había confirmado su asistencia a la gala, sino que había insistido en que pasaran esa tarde juntos para conocerse mejor antes del evento. La ciudad de Santiago se veía diferente desde la ventana de su apartamento. Ya no era el laberinto claustrofóbico donde había languidecido durante años, sino el escenario donde estaba a punto de ejecutar la performance más satisfactoria de su existencia. Cada vez que recordaba la voz condescendiente de Andrea pidiendo que no hiciera el ridículo, una sonrisa feroz se dibujaba en su rostro. Pronto descubriría quién era realmente el ridículo de la familia. El miércoles por la tarde, Fernando apareció en su oficina sin previo aviso. No era una visita casual. Traía consigo a su sastre personal, un italiano meticuloso llamado Giuseppe que había vestido a presidentes y multimillonarios. Si va a ser mi acompañante, tiene que verse como corresponde, declaró Fernando mientras Giuseppe tomaba medidas con precisión militar. El traje que le confeccionaron no era simplemente una prenda de vestir. Era una armadura diseñada para la batalla social que se avecinaba. Lana italiana de la más alta calidad, corte perfecto que disimulaba los años de vida sedentaria y acentuaba los rasgos que Ramiro había olvidado que poseía. Cuando se vio en el espejo de cuerpo entero, no reconoció al hombre que le devolvía la mirada.
Ese no era el primo pobre que su familia había decidido esconder. Era alguien completamente nuevo, alguien que pertenecía a los círculos donde se movía Fernando Baeza. Durante esos días de preparación, Fernando y Ramiro desarrollaron una química inesperada. El empresario había decidido tomarlo bajo su ala no solo profesionalmente, sino socialmente. Le enseñó los códigos no escritos del poder, las sutilezas del lenguaje corporal que separaban a los verdaderos jugadores de los meros espectadores. El poder real no se grita, le explicaba mientras cenaban en el restaurante más exclusivo de Las Condes, se susurra. Cuando uno necesita alzar la voz para demostrar autoridad, es porque ya la perdió. Ramiro absorbía cada lección como una esponja, sintiendo cómo décadas de inseguridad social se desvanecían bajo la tutela de alguien que había conquistado los círculos más exclusivos del país. Era como aprender un idioma que siempre había existido, pero que nunca nadie se había molestado en enseñarle. El jueves en la noche, Fernando lo invitó a su casa en Vitacura, una mansión que parecía sacada de una revista de arquitectura europea. Durante la cena, la conversación derivó hacia temas más íntimos. Fernando le confesó que había visto en Ramiro algo que rara vez encontraba: autenticidad sin adulación. «Todos los que me rodean quieren algo de mí», le dijo, mientras servía un whisky que costaba más que el alquiler mensual del apartamento de Ramiro. «Pero usted me trató como un igual desde el primer momento, a pesar de conocer perfectamente quién soy. Eso es más valioso de lo que imagina». La conversación se extendió hasta altas horas y Ramiro se dio cuenta de que por primera vez en años estaba disfrutando genuinamente de la compañía de otro ser humano. No había pretensiones, no había juicios, no había la tensión constante de sentirse evaluado y encontrado deficiente. La noche del evento, mientras se vestía frente al espejo de su habitación, Ramiro experimentó una calma extraña. No era nerviosismo lo que sentía, sino una anticipación casi depredadora. Había ensayado mentalmente cada momento de la noche, la llegada, las miradas de shock, las caras descompuestas de Andrea y Lidia. El momento en que tendrían que reconocer que habían subestimado monumentalmente al fracasado de la familia. Se había preparado para esta noche como un general se prepara para la batalla decisiva, calculando cada movimiento, cada gesto, cada palabra que pronunciaría. El hombre que se reflejaba en el cristal ya no era Ramiro Acosta, el primo pobre. Era alguien nuevo, alguien que había aprendido las reglas del juego y estaba listo para demostrar que siempre había sido un maestro en potencia. Cuando Fernando llegó a recogerlo en su Mercedes-Benz clase S, Ramiro sintió que cruzaba definitivamente una línea invisible. Ya no había marcha atrás. Esta noche no solo asistiría a la gala que su familia le había prohibido, entraría como el invitado de honor del hombre más poderoso del evento. Mientras el auto se deslizaba por las calles de Santiago hacia el hotel donde se celebraría la gala, Ramiro cerró los ojos y saboreó por anticipado el momento en que Andrea y Lidia comprenderían que habían estado jugando al ajedrez contra alguien que conocía el tablero mejor que ellas. La venganza más perfecta es aquella donde tus enemigos se convierten en tus primeros admiradores. El Hotel Bubebe Santiago nunca había visto una entrada tan cinematográfica. Cuando el Mercedes-Benz de Fernando se detuvo frente a la alfombra roja, los fotógrafos se agolparon instintivamente, reconociendo el vehículo del magnate empresarial. Pero cuando las puertas se abrieron, la sorpresa fue colectiva. Fernando Baeza emergió con su elegancia característica, pero del otro lado del vehículo apareció un hombre que nadie reconoció inicialmente. Ramiro Acosta, transformado, irreconocible, luciendo como si hubiera nacido para caminar por esas alfombras. Los flashes se dispararon automáticamente mientras los dos hombres avanzaban lado a lado, Fernando con la confianza de quien había hecho esa entrada cientos de veces,
Ramiro con la serenidad de quien finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Era exactamente a las 8:15 de la noche cuando cruzaron las puertas del salón principal, y ese momento quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. Andrea fue la primera en verlo. Estaba junto a la barra, riendo con esa risa artificial que empleaba en eventos sociales, cuando su mirada se cruzó accidentalmente con la de su tío. El shock fue tan evidente que su copa de champán se tambaleó en su mano. Durante varios segundos, su cerebro se negó a procesar la información que recibían sus ojos. Ese hombre elegante, seguro de sí mismo, que caminaba junto a Fernando Baeza como si fueran socios de toda la vida, no podía ser el mismo Ramiro al que había humillado por teléfono apenas una semana antes. Pero la realidad es implacable con quienes se niegan a aceptarla. Era él, definitivamente era él, y estaba acompañado por la persona más influyente de todo el evento. La copa resbaló de sus dedos y se hizo añicos contra el suelo de mármol, atrayendo miradas curiosas que ella apenas registró. Su mundo se había tambaleado tan violentamente como ese champán que ahora manchaba su vestido de diseñador. Lidia tardó un poco más en procesar la escena, pero cuando lo hizo, su reacción fue aún más dramática. Estaba en medio de una conversación importante con el director de una fundación benéfica, tratando de impresionarlo con su conocimiento de la alta sociedad, cuando vio a su hermano menor atravesar el salón como si fuera el dueño del lugar. La conversación murió en sus labios mientras observaba paralizada cómo Fernando Baeza presentaba a Ramiro a otros magnates empresariales, con una deferencia que ella nunca había visto dirigida hacia ningún miembro de su familia. Era como contemplar un milagro al revés, una transformación que desafiaba todas las leyes naturales que ella conocía. El hermano menor que había sido su proyecto de caridad personal durante décadas, el ejemplo perfecto de cómo no vivir la vida, se había convertido de alguna manera en exactamente el tipo de hombre que ella pasaba noches enteras tratando de conocer en eventos como este. La dinámica de poder en el salón cambió sutilmente con la presencia de Ramiro. Los empresarios y socialites que habían ignorado a los Acosta durante años de pronto mostraban interés, genuino por conocer al nuevo socio estratégico de Fernando. Baeza. El propio Fernando se encargaba de las presentaciones con un orgullo que rayaba en lo paternal, describiendo a Ramiro como una de las mentes más brillantes que he conocido en décadas y el arquitecto de nuestro próximo proyecto revolucionario. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la superioridad moral que Andrea y Lidia habían construido alrededor de su hermano menor. Ramiro, por su parte, se desenvolvía en esas conversaciones con una naturalidad que sorprendía hasta a él mismo, como si hubiera estado reprimiendo durante años una versión de sí mismo que finalmente había encontrado la oportunidad de emerger. No era actuación. Era revelación, cuando finalmente se acercaron a él, porque no podían evitarlo, porque la presión social las obligaba a reconocer su existencia. Las palabras se atascaron en sus gargantas como piedras. «Ramiro», murmuró Andrea, tratando de mantener la compostura, mientras su mente luchaba por procesar la nueva realidad. «No sabíamos que vendrías». La frase sonó patética hasta para sus propios oídos, especialmente porque Fernando estaba observando la interacción con curiosidad divertida. «Por supuesto que vendría», respondió Ramiro con una sonrisa que no tenía nada de maliciosa, pero todo de triunfal. Fernando insistió en que lo acompañara como su invitado especial. No podía decepcionarlo. La mención casual del primer nombre del magnate, la familiaridad implícita en ese gesto, fue como una bofetada elegante que resonó en el silencio incómodo que siguió. Lidia intentó recuperar el control de la situación preguntando sobre esta nueva sociedad, pero su voz traicionaba la confusión y por primera vez en décadas algo que se parecía peligrosamente al respeto.
El resto de la noche transcurrió como un sueño surrealista para Ramiro. Se encontró en el centro de conversaciones fascinantes sobre política económica, innovación tecnológica, oportunidades de inversión. Fernando no lo abandonó ni un momento, tratándolo como el igual que siempre había merecido ser tratado, pero que su familia se había negado a reconocer. Mientras tanto, Andrea y Lidia orbitaban alrededor de ellos como satélites desesperados, tratando de insertarse en conversaciones donde ya no tenían ningún valor agregado que ofrecer. El poder había cambiado de manos de manera tan completa y definitiva que el resto de la familia Acosta parecía haber envejecido una década en una sola noche. Cuando el evento terminó y Fernando lo acompañó hasta su auto, Ramiro sintió que había cerrado para siempre un capítulo de humillación y abierto otro de posibilidades infinitas. A veces, la mejor venganza es simplemente convertirse en quien siempre fuiste destinado a ser. La llamada llegó el lunes por la mañana, apenas 48 horas después de la gala que había reescrito para siempre la historia de los Acosta. Era Andrea, pero su voz sonaba completamente diferente. Donde antes había condescendencia, ahora había una humildad forzada que rayaba en lo patético. «Tío, necesitamos hablar», dijo, y Ramiro pudo escuchar el temblor apenas contenido en sus palabras. Ya no era la sobrina segura de sí misma que había decidido excluirlo de la vida social familiar. Era una mujer desesperada tratando de reconstruir puentes que ella misma había dinamitado con arrogancia ciega. Durante toda la conversación, Ramiro mantuvo un silencio calculado, dejando que el peso de su nueva posición social hiciera el trabajo por él. Cada pausa era una lección de poder, cada pensativo era un recordatorio de que los roles se habían invertido completamente. Andrea, que había pasado décadas tratándolo como un proyecto de caridad familiar, ahora le rogaba una oportunidad para explicarse y aclarar malentendidos, que ambos sabían que nunca habían sido malentendidos, sino humillaciones deliberadas y sistemáticas. Lidia apareció en su apartamento esa misma tarde, sin aviso previo, cargando una botella de vino carísimo que probablemente había comprado en pánico camino a su casa. Su hermana mayor, la directora de marketing exitosa que siempre había hablado desde una posición de superioridad moral e intelectual, ahora se veía pequeña y vulnerable en el marco de su puerta. «Podemos conversar», murmuró evitando el contacto visual directo que durante años había usado para intimidarlo. Ramiro la dejó entrar, pero no por generosidad. Lo hizo porque quería saborear cada segundo de esa inversión de poder, cada matiz de incomodidad en la voz de alguien que había decidido durante décadas que él no era lo suficientemente bueno para formar parte de su círculo social. Se sentaron en el mismo sofá, donde Andrea le había explicado por teléfono por qué era una vergüenza para la familia. Pero ahora era Lidia quien parecía fuera de lugar, como una intrusa en territorio ajeno. Sus intentos de iniciar una conversación casual sonaban forzados y desesperados, como si estuviera siguiendo un guión mal ensayado para una obra que ya había terminado. «No entiendo cómo no sabíamos de tu relación con Fernando Baeza», dijo finalmente Lidia, rindiéndose a la evidencia de que las conversaciones triviales no la llevarían a ninguna parte. Era una confesión disfrazada de pregunta, un reconocimiento implícito de que había subestimado monumentalmente a su hermano menor. Ramiro sonrió sin responder inmediatamente, disfrutando de la incomodidad que se extendía como una mancha de aceite por el silencio. «Hay muchas cosas que no saben sobre mí», respondió finalmente, y esas palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de inquietud que se reflejaban en los ojos de Lidia. Durante años, ella había construido su identidad familiar alrededor de ser la exitosa, la que había logrado hacer algo significativo con su vida, mientras Ramiro era el ejemplo perfecto de mediocridad conformista.
Pero ahora se enfrentaba a la posibilidad aterradora de que el hermano al que había menospreciado hubiera estado operando en un nivel completamente diferente al que ella jamás había tenido acceso. La conversación se volvió progresivamente más honesta a medida que Lidia comprendía que las tácticas de manipulación emocional que había empleado durante décadas ya no funcionaban. Por primera vez en su vida adulta, tuvo que enfrentarse a Ramiro como un igual, y la experiencia era profundamente desconcertante para alguien acostumbrada a controlar todas las dinámicas familiares. «Sé que hemos cometido errores», admitió finalmente, y esas palabras sonaron extrañas, viniendo de alguien que nunca había admitido errores en su vida. Tal vez no hemos sido justos contigo». Era lo más cercano a una disculpa que Ramiro había escuchado de su familia en 5 décadas de existencia. Pero llegaba demasiado tarde y sonaba demasiado calculada para ser tomada en serio. El daño acumulado durante años de desprecios, humillaciones y exclusiones no se podía reparar con una conversación incómoda y una botella de vino caro comprada en pánico. Cuando Lidia se marchó esa noche, Ramiro se quedó solo en su apartamento, contemplando cómo el poder había cambiado no solo su situación externa, sino su percepción interna de sí mismo. Ya no era el hermano menor que necesitaba la aprobación familiar para validar su existencia. Era un hombre que había encontrado reconocimiento y respeto en círculos que su propia familia solo podía soñar con alcanzar. El apartamento que antes le parecía una prisión de mediocridad, ahora se sentía como un refugio elegido conscientemente, un espacio donde podía ser auténtico, sin las máscaras agotadoras que la dinámica familiar había exigido durante décadas. Fernando había sido claro sobre los próximos pasos de su asociación: reuniones con inversionistas internacionales, presentaciones ante consejos directivos, la posibilidad real de convertirse en una figura influyente en la industria minera chilena. Pero más importante que las oportunidades profesionales era la transformación personal que había experimentado. Había recuperado no solo su dignidad, sino su derecho a existir en el mundo sin pedir disculpas por ocupar espacio. El teléfono sonó una vez más antes de medianoche. Era Andrea nuevamente, pero esta vez su voz era diferente, más pequeña, más vulnerable, menos calculada. «Tío», dijo, y por primera vez en años sonaba como la niña que había sido antes de convertirse en la adulta cruel que había heredado los peores instintos de la familia Acosta. «¿Crees que podríamos empezar de nuevo?» La pregunta flotó en el aire como una súplica disfrazada de propuesta. Y Ramiro comprendió que tenía en sus manos algo que había deseado durante décadas: el poder de decidir los términos de sus relaciones familiares. Ya no era el que rogaba por inclusión, ahora era el que podía otorgar o negar el perdón. El poder verdadero no es la capacidad de destruir a tus enemigos, sino de transformarlos en suplicantes. 3 semanas después de la gala, la oficina temporal que Fernando había puesto a disposición de Ramiro se había convertido en el epicentro de una revolución silenciosa. Las paredes de cristal del piso 38 de la Torre Santa María ofrecían una vista panorámica de Santiago que cada mañana le recordaba a Ramiro cuán alto había llegado en tan poco tiempo. Su escritorio, antes vacío de todo excepto sueños frustrados, ahora rebosaba de contratos, propuestas de inversión y correspondencia de empresarios que competían por su atención. El proyecto que había desarrollado en secreto durante meses se había convertido en la consultora estratégica más solicitada del sector minero, con una lista de espera que incluía nombres que su familia reconocería solo por los titulares económicos de los periódicos. Fernando había sido más que un mentor,
Había sido el arquitecto de una transformación que trascendía lo profesional para convertirse en una reinvención completa de la identidad de Ramiro Acosta. La primera reunión familiar oficial después de la gala tuvo lugar en el restaurante Aquí está Coco, el mismo lugar donde durante años Ramiro había sido relegado al extremo más silencioso de la mesa, mientras los demás discutían temas importantes, como si él fuera un mueble con capacidad auditiva. Pero esta vez, cuando entró al salón privado que Andrea había reservado para la ocasión, fue recibido con una deferencia que bordeaba lo cómico. Lidia se levantó para saludarlo con un abrazo que duró exactamente el tiempo necesario para parecer genuino sin serlo realmente. Mientras Andrea revoloteaba a su alrededor como una mariposa nerviosa, asegurándose de que tuviera la mejor silla, la mejor vista, el mejor servicio. Era una representación teatral de respeto familiar que llegaba con décadas de retraso, pero que ahora se veía obligada a escenificar porque las reglas del juego habían cambiado irrevocablemente. Ramiro se acomodó en su asiento y observó el espectáculo con la serenidad de quien finalmente comprende que el poder no se reclama con gritos, sino que se reconoce en silencios cargados de significado. Durante la cena, las preguntas llegaron disfrazadas de conversación casual, pero Ramiro podía leer entre líneas con una claridad cristalina que años de humillación le habían enseñado. ¿Cómo conociste exactamente a Fernando? Le preguntó Lidia mientras cortaba meticulosamente su salmón, como si la precisión en sus movimientos pudiera compensar la transparencia de su curiosidad. ¿Qué tipo de proyectos están desarrollando juntos?, añadió Andrea, tratando de sonar profesionalmente interesada en lugar de desesperada por información que pudiera usar para reconstruir su relevancia social. Ramiro respondía con la economía verbal que había aprendido observando a Fernando, información suficiente para satisfacer la curiosidad básica, pero nunca lo suficiente para revelar la verdadera extensión de su nueva posición. Era un baile delicado, donde él marcaba el ritmo y ellas trataban desesperadamente de seguirle el paso sin pisar en falso. El momento más revelador de la noche llegó cuando Andrea, después de 2 copas de vino que habían aflojado sus defensas habituales, finalmente verbalizó lo que ambas hermanas habían estado pensando durante semanas. «¿Sabes, Ramiro?», dijo, y su voz tenía esa calidad confesional que solo aparece cuando las máscaras sociales se vuelven insostenibles. «Creo que nunca te conocimos realmente. Siempre pensamos que...». Se detuvo, buscando palabras que no sonaran como la admisión total de culpabilidad que realmente eran. «Pensamos que eras diferente a nosotros, que no tenías las mismas capacidades». Era la disculpa más honesta que había recibido de su familia, pero llegaba empaquetada en una justificación que trataba de convertir décadas de crueldad deliberada en un simple malentendido. Ramiro la escuchó sin interrumpir, saboreando cada palabra como un vino añejo que finalmente había alcanzado su punto perfecto de maduración. «Durante años», continuó Andrea, animada por el silencio aparentemente receptivo de su tío, «creímos que estábamos protegiéndote, que al mantenerte alejado de ciertos círculos, de ciertos eventos, te estábamos evitando humillaciones». Era una reescritura de la historia tan creativa que rayaba en lo fantástico, una versión alternativa de los hechos, donde las agresoras se convertían en protectoras incomprendidas. Lidia asintió vigorosamente, como si hubiera estado esperando toda la noche la oportunidad de sumarse a esta narrativa redentora. «Exacto», dijo, «nunca fue desprecio, era precaución, no queríamos que sufrieras». Ramiro finalmente habló, y su voz tenía esa calidad suave que había perfeccionado durante las últimas semanas, esa cadencia que sugería poder contenido en lugar de poder exhibido. «Comprendo», dijo simplemente,
Y esas dos palabras contuvieron décadas de dolor procesado y transformado en algo infinitamente más poderoso: indiferencia elevada a arte. Cuando la cena terminó, Ramiro se despidió con cortesía profesional, sin rencor aparente, pero también sin calidez genuina. Había aprendido que la venganza más sofisticada no requiere crueldad explícita. A veces basta con la elegante indiferencia de quien ha superado completamente la necesidad de validación externa. Mientras caminaba hacia su auto, un BMW que Fernando le había aconsejado comprar porque la imagen importa en este negocio, pudo sentir las miradas de Andrea y Lidia siguiéndolo desde la ventana del restaurante. Ya no era el hermano menor que necesitaba su aprobación para existir. Era un extraño elegante que casualmente compartía su apellido y que había aprendido a moverse en círculos donde ellas solo podían soñar con ser invitadas. La mejor venganza es convertirse en alguien tan interesante que tus verdugos rueguen por conocerte. 6 meses después de la gala que había cambiado su vida para siempre, Ramiro Acosta se encontró organizando su propio evento. La inauguración de Acosta Imbaesa Consulting requería un lanzamiento que estuviera a la altura de las expectativas que habían generado en el mundo empresarial chileno. Y Fernando había insistido en que fuera Ramiro quien manejara todos los aspectos del evento. Es su momento de brillar completamente solo, había declarado el magnate con esa sonrisa paternal que se había vuelto familiar durante los meses de mentoría intensiva. El hotel elegido fue el mismo Belve Santiago, donde había experimentado su transformación pública. Pero esta vez Ramiro no era el invitado sorpresa. Era el anfitrión principal, el hombre cuyo nombre aparecía en las invitaciones grabadas en papel italiano que habían llegado a los escritorios de los empresarios más influyentes del país. La ironía no se le escapaba. El mismo lugar donde había demostrado que merecía respeto, ahora sería el escenario donde consolidaría definitivamente su nueva identidad social y profesional. La lista de invitados había sido cuidadosamente curada para incluir no solo a los contactos empresariales que había cultivado durante estos meses, sino también a figuras del mundo político y académico que habían expresado interés en sus propuestas innovadoras. Cada nombre representaba una validación adicional de su transformación: ministros de Estado, rectores de universidades prestigiosas, directores de fundaciones internacionales, personas cuya sola presencia en el evento confirmaría que Ramiro Acosta había dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad consolidada del mundo de los negocios. Pero entre todos esos nombres ilustres, había 3 que generaban en él sentimientos particularmente complejos: Andrea, Lidia y el resto de la familia Acosta, a quienes había decidido invitar no por generosidad, sino porque quería que fueran testigos directos de la magnitud de su ascensión. Era un gesto que tenía tanto de magnanimidad calculada como de venganza refinada. La noche del evento, mientras se vestía en su nuevo apartamento de Las Condes, un penthouse que había adquirido la semana anterior, Ramiro experimentó una serenidad que contrastaba dramáticamente con los nervios que había sentido antes de la gala 6 meses atrás. Esta vez no había ansiedad por la aceptación social, no había miedo al rechazo o a la humillación. Se había convertido en alguien cuya presencia era deseada, cuyas opiniones eran solicitadas, cuyas decisiones empresariales podían influir en el destino económico de miles de personas. El espejo le devolvía la imagen de un hombre que había aprendido no solo a ocupar espacios de poder, sino a crearlos. El traje, nuevamente confeccionado por Giuseppe, ya no era una armadura prestada. Era la vestimenta natural de alguien que había encontrado su lugar auténtico en el mundo. Cuando llegó al hotel en su propio vehículo, había decidido prescindir del chofer para conservar esa independencia que tanto valoraba. Los fotógrafos lo esperaban no como una curiosidad, sino como una figura digna de atención mediática.
El salón principal del W Santiago había sido transformado en un espacio que reflejaba perfectamente la sofisticación que Ramiro había aprendido a apreciar durante su asociación con Fernando. Las luces creaban una atmósfera cálida pero profesional. Las flores habían sido elegidas por su elegancia discreta y cada detalle había sido calculado para transmitir éxito sin ostentación vulgar. Cuando los primeros invitados comenzaron a llegar, Ramiro los recibió con la confianza de alguien que había aprendido que la verdadera autoridad no necesita afirmarse constantemente. Fernando fue uno de los primeros en aparecer, acompañado por su esposa, una mujer elegante que había tratado a Ramiro con el respeto genuino que solo las personas verdaderamente seguras de sí mismas pueden ofrecer. «Está perfecto», le murmuró Fernando, mientras observaba el salón llenarse progresivamente de figuras influyentes, exactamente como imaginé que sería cuando decidí apostar por usted. Era la validación final del mentor, el reconocimiento de que el estudiante había superado todas las expectativas. Andrea y Lidia llegaron exactamente a la hora programada, acompañadas por sus esposos respectivos, todos vestidos con esa elegancia ligeramente exagerada de quienes se sienten fuera de lugar, pero tratan desesperadamente de disimularlo. Ramiro las recibió con cortesía profesional, presentándolas a otros invitados como «mi familia», sin elaborar más sobre las complejidades de esa relación. Durante toda la noche pudo observar cómo se movían por el salón con una mezcla de orgullo vicario y desconcierto genuino, tratando de reconciliar al hombre exitoso que veían con el hermano menor al que habían subestimado durante décadas. El momento culminante llegó cuando Fernando tomó el micrófono para presentar oficialmente la nueva consultora y habló de Ramiro en términos que habrían sonado inverosímiles apenas un año antes. Visionario, innovador, el tipo de mente brillante que aparece una vez en cada generación. Cada palabra era un clavo adicional en el ataúd de la narrativa familiar que había definido a Ramiro como el fracasado de los Acosta. Cuando el evento terminó y los últimos invitados se despidieron con promesas de futuras colaboraciones y expresiones sinceras de admiración, Ramiro se encontró solo en el salón semivacío, contemplando los restos de su propia consagración social. No sentía la euforia triunfal que había imaginado durante los meses de preparación. En su lugar, experimentaba una sensación más profunda y satisfactoria, la paz de alguien que finalmente había encontrado su lugar auténtico en el mundo. Andrea se acercó cuando él recogía sus cosas, y por primera vez en décadas, su sobrina le habló, sin el filtro de la superioridad condescendiente que había caracterizado todas sus interacciones previas. «Estoy orgullosa de ti, tío», dijo simplemente, y aunque las palabras llegaban con décadas de retraso, sonaban genuinas. Ramiro la abrazó brevemente, no porque hubiera perdonado completamente el pasado, sino porque había trascendido la necesidad de que ese pasado definiera su futuro. Había aprendido la lección más valiosa de todas, que la mejor venganza contra quienes te subestiman no es destruirlos, sino convertirte en alguien tan extraordinario que su opinión deje de importar completamente. El éxito verdadero no se mide por cuánto impresionas a quienes te despreciaron, sino por cuánto dejas de necesitar su validación. 2 años después de aquella llamada telefónica que había marcado el fin de su vida anterior, Ramiro Acosta contemplaba Santiago desde la ventana de su oficina en el piso 45 de la Torre Costanera, el edificio más alto de Sudamérica. Acosta en Baeza Consulting se había convertido en la firma de consultoría estratégica más prestigiosa del continente, con oficinas en 5 países y un equipo de profesionales que lo veían no como el primo pobre de una familia disfuncional, sino como el visionario que había revolucionado su industria. Fernando, ahora socio oficial y amigo personal, había demostrado ser mucho más que un mentor.
había sido el catalizador que permitió que Ramiro descubriera quién había sido siempre, debajo de las capas de inseguridad y autodesprecio que décadas de humillación familiar habían construido alrededor de su verdadera esencia. La transformación había trascendido lo profesional y lo económico para convertirse en algo mucho más profundo. Una reinvención completa de la narrativa personal que define cómo un hombre se ve a sí mismo y cómo el mundo lo percibe. Ramiro ya no era el hermano menor que rogaba por migajas de aceptación familiar. Era un líder empresarial cuyas decisiones influían en la economía nacional, un innovador cuyas ideas eran estudiadas en universidades de prestigio, un hombre cuya historia de transformación se había convertido en inspiración para otros que habían sido subestimados por sus propias familias. Los Acosta, mientras tanto, habían aprendido a navegar su nueva realidad con la gracia limitada de quienes comprenden que han perdido para siempre el poder de definir el valor de alguien más. Las reuniones familiares ahora giraban alrededor de él, no porque lo exigiera, sino porque se había convertido naturalmente en la figura más interesante y exitosa de su círculo sanguíneo. A veces, la familia te empuja al abismo para descubrirte que siempre tuviste alas. Solo necesitabas el coraje para usarlas.